Querido doctor Rodríguez Villafañe, buenas noches, un abrazo. Un gusto, como siempre, estar contigo. Lo queremos escuchar porque usted siempre nos dice elementos de muchísimo valor. Por favor, lo escucho. Bueno, creo que hoy hay cosas interesantes para reflexionar, porque el presidente ha tirado así como al paso para sondear el nombrar 2 ministros de la Corte en comisión, como lo hizo en su momento Macri. Sí, sí. Lo hizo con Rosati y con Rosenkrantz. Sí. Ahí, sin embargo, hubo una incoherencia institucional nuestra, porque ahora, y con razón, le enrostramos a esos ministros haber aceptado bajo esas condiciones, pero lamentablemente eso no se tuvo en cuenta en junio de ese año, cuando el Senado le dio el acuerdo, incluso con sectores que no deberían, o sea, los mismos sectores que ahora decimos que eso no hubiera cabido, sin embargo, le dieron el acuerdo. Pero es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Es inconstitucional porque la Constitución dice que el presidente puede, en algunos casos, nombrar en comisión a determinados funcionarios que requieren el acuerdo del Senado cuando el Senado no funciona. Ahora, ¿qué pasa? Eso está pensado porque el presidente, jefe de las Fuerzas Armadas, puede tomar alguna decisión, póngale, se muere el jefe general del Ejército, el presidente es el jefe del Ejército, poder nombrar coyunturalmente hasta que el Senado y se logre el acuerdo. Lo mismo para embajadores, incluso lo mismo para jueces, salvo la Corte. La Corte. ¿Por qué? Porque la Corte ha sido un instrumento que se organizó como estructura de poder articuladora. En el país primero éramos las provincias, por eso el preámbulo habla de las provincias. Generamos este ente nuevo que es la nación. La provincia y la nación, aún más, la provincia misma dice, la nación va a tener los poderes que yo le delego, hay otros que no. Pero luego, ¿qué pasaba si hay un problema entre la nación y la provincia? Bueno, vamos a generar una corte, o sea, un tribunal máximo, que es el que a nivel originario dirime las cuestiones entre la nación y la provincia. Por eso, ese tribunal, con mayor razón, requiere el acuerdo del Senado donde están representadas las provincias. Claro. Porque si no, se puede llegar a constituir un tribunal que indudablemente sea parcial. Ni hablar una Argentina que ha resignado las facultades jurisdiccionales, por ejemplo, en el CIADI, que es un tribunal internacional, sí, donde sabemos que siempre vamos a perder porque la mayoría de los jueces son puestos por los acreedores. Aún así, otro tema merecerá otro día, como se está pasando en México, analizar nuestro Poder Judicial, que indudablemente ni siquiera nunca resignó la soberanía de tomar decisiones sobre nuestros temas de la deuda externa. Todos los convenios que se hacen de deuda externa dicen que se resignan. Hemos estado arrodillados como país ante un juez de menor cuantía de Nueva York, sí, por deudas inaceptables y no por la jurisdicción argentina. Eso es central, eso hace a la soberanía que festejamos hoy. Sí. Si nosotros no tenemos soberanía jurisdiccional, no somos soberanos. Bueno, sigamos. Por lo tanto, esos 2 vacantes, una que se va a hacer, que ya existe, de la doctora Hayton de Nolasco, más la de Maqueda, que se tiene que ir. Esperemos que no le busquen la vuelta como otra vez, porque nunca se quieren ir el 29 de diciembre. Pero empezamos por esto. Pero eso no puede ser, aprovechando que no funciona el Senado, y decir que esta es la justificación para nombrarlo. Esto es un prepaso importante tener en cuenta, fuera de que además los propuestos por Milei viola el Pacto Internacional de los Derechos de la Mujer, que está en la Constitución, que acá la vacante era de una mujer, la Hayton de Nolasco, y en realidad las 2 propuestas deberían ser de mujeres para dejar una corte por lo menos de 3 varones y 2 mujeres. Pero ¿cuál es la estrategia de Milei? Y acá viene lo que yo vengo diciendo, que se instaura a partir del 1 de diciembre una monarquía absoluta. Epa. ¿Pero por qué? La Constitución tiene una rémora que tiene que ver con el año 1853. Se cierra el Congreso del 1 de diciembre, antes incluso, hasta el 1 de marzo. Y si el presidente no convoca, se cierra. Alguna razón de ser tenía que ser. Un legislador de Jujuy necesitaba un mes para ir a Jujuy, tenía que estar ahí para imbuirse de lo que tenía que representar y volver. Hoy en día, le digo,
un cordobés llega antes al Congreso que uno de la provincia de Buenos Aires que salga de La Plata, si le agarra un trancón de la autopista. Acá en el avión llega en 1 hora y en media hora está en el Congreso. Eso es una rémora. Pero ¿qué trae como consecuencia? Que se cierra el Congreso. Milei tiene a su vez facultades legislativas delegadas por la ley base. Sí. Y ya vamos a eso. Tercero, él maneja el Poder Ejecutivo con una total, digamos, autocracia, con una verdadera dictadura. Lo hemos visto ayer, que por su sola voluntad le ha clausurado la jubilación y la pensión a la expresidenta y ex vicepresidenta. Primero, es un derecho de naturaleza alimentaria. Requeriría todo un proceso o una ley. Además, se está metiendo con el Poder Judicial, que el presidente no puede porque es un juicio que está pendiente todavía, no está firme. Y a su vez, tendría que demostrar que no es discriminatorio. ¿Por qué no publica todos los presidentes y vicepresidentes y viudas de presidente y vicepresidente que cobran? O sea, la tenemos a la Isabelita, cobra la pensión de presidenta, de ex presidente y de viuda del general Perón. Menem, ¿qué viuda tiene? Porque en este momento uno no sabe si es la Boloco o Yoma, como viuda de Menem. Y Menem, nosotros sabíamos que tenía condena en primera instancia, segunda instancia, casación. Solo estaba pendiente en la Corte. Si el criterio es que tiene procesos penales, le hubiera cabido saber eso para que siga cobrando, llamémosle, yo no sé si se separó o no de Yoma, si se volvió a casar, ahora se dice que después se volvió a casar con Yoma, pero estuvo casada con la Boloco. O sea, le estaremos pagando a la Boloco la pensión de Menem. Además, la cobra Macri tiene procesos pendientes también. Macri no ha respondido por el tema del correo, que debe más de 70 millones, por los Panama Papers. Ese es el criterio. Esto es monarquía. O sea, el monarca se levantó y dijo, bueno, como la gente, y como además yo soy demagogo, digo, gana millones de pesos. Claro, para el que está desesperado da bronca. Pero no dice los millones de pesos que hemos perdido con haberse bajado el impuesto a los bienes personales, como lo hizo él. O sea, él se bajó el impuesto a los bienes personales, que son miles de millones de dólares, y ahora te dice, no, porque gana... Redujo el impuesto a los poderosos, a los ricos, exactamente, y le ha sometido a los trabajadores. No, esto es, digamos, demagógico, lo cual genera una inseguridad jurídica, porque algo de lo que dicen toda la estructura del derecho es que la jubilación es un derecho alimentario. Fíjate, todavía dice, bueno, después no sé si cobrará jubilación, veremos que haga el trámite para ver si le corresponde alguna jubilación. Sí. Eso es inaceptable, más allá de que yo creo que es una locura y un ensañamiento con Cristina. Pero, y con independencia de la gente que les considere simpático o no, pero son derechos adquiridos. Eso no se puede hacer de esa forma, y menos un presidente sin que haya una ley que así lo determine. Pero eso lo hacían los gobiernos militares, no un gobierno democrático, doctor. Por supuesto, pero además ni siquiera los militares se animaron a los extremos de Milei. O sea, fíjate que Milei, yo sostengo que en realidad es un pregenocida. ¿Por qué digo eso? Porque todos los genocidios empezaron diciendo que el adversario o el enemigo era subhumano. Tenía una razón de ser. O sea, los nazis decían que los judíos eran subhumanos. En Ruanda, en el genocidio de Ruanda, Burundi, los tutsi decían mejor dicho, los hutus decían que los tutsi eran cucarachas. Y acá eso tiene que ver porque eso te quita el peso de la muerte. Porque si yo mato una cucaracha, ¿qué problema hay? De ese punto de vista, esa era la lógica. Acá en el país, ¿qué dijo el presidente? Todos los legisladores son una rata, incluidos los de él. No hace distinción, no dice los legisladores de tal lado, todos son una rata. Que la oposición es una mierda. Que los periodistas son soretes ensobrados. Luego, ¿cuál es el razonamiento? Si yo mato una rata, ¿qué problema tengo?
Además, si tengo residuos cloacales, ¿cuál es el problema? Entonces, vos generás detalles como los justicieros. Dice, ¿qué problema tengo? Está pasando en el juicio de los que intentaron matarlo a Cristina. Yo duermo tranquilo como duerme un carnicero después de haber carneado 2 cabritos y un conejo. ¿Me explico? Porque este planteo de Milei significa no polemizar, porque Milei no va a ningún programa a polemizar. Nunca polemiza sobre los temas, tiene el mismo discurso. Él quiere eliminar al adversario. No le interesa ni siquiera polemizar, por eso es bien monárquico. Y nosotros tenemos que saber que todos los días vemos cosas nuevas que incluso van contra la naturaleza argentina. Fíjate, la Argentina tiene una ley que determina que no se puede votar ninguna resolución que signifique bloqueo de un pueblo, por ley. Y acá, porque la Argentina, por primera vez la Mondino actuó conforme a la ley, la echó como ministra y le echó al embajador argentino de las Naciones Unidas, cuando han estado cumpliendo estrictamente una ley del Congreso. Esto habla de que incluso, por ejemplo, ni siquiera tenemos previsibilidad hacia dónde va, porque por un lado él dice que está con Estados Unidos y con Israel. Sin embargo, cuando ha ido a votarse la resolución que significaba lo del bloqueo a Cuba, bien, votó con Israel y con Estados Unidos. Pero luego, en las votaciones posteriores, en lo que hace a los derechos indígenas, es como Estados Unidos votó a favor de esa, Argentina no, y en lo que hace a la protección de la mujer en ámbitos de Internet, fue el único país que votó en contra. Argentina. Argentina. El único. El único. Y de ahí viene el tema que él se siente más allá de todo. Una cosa es que el presidente maneje las relaciones exteriores. Bueno, por eso Cristina le dice lo que le dijo en la carta ayer, un pichón de... Claro, lo importante, más allá de lo que dice Cristina, acá el tema es que un presidente, si bien maneja las relaciones exteriores, no puede hacerlo en contra de las obligaciones constitucionales que tiene. Claro. O sea, eso no lo habilita a decidir cualquier cosa como que lo está haciendo. La Constitución manda que no puede entrar ejército extranjero sin autorización del Congreso y resulta que el ejército de Estados Unidos colabora en el control del río Paraná. Van a generar una base en Tierra de Fuego. Por un lado, a las universidades le prohíbe mejorar su presupuesto porque dice tiene que decir dónde sale la plata, pero resulta que quiere comprar 3 submarinos a 600 millones de dólares cada submarino. Puede decir, ¿para qué quiero 3 submarinos? Además, con la excusa de que con eso controlan la pesca ilegal, cuando eso hoy en día se hace con drones, se puede hacer con helicópteros y mucho más barato. Entonces, esto es una monarquía total. Yo creo que ni Luis XIV, que le decíamos que era el rey Letez-moi, decía, yo soy el Estado, él es el Estado. Por eso yo hablo de monarquía. Luis XIV, que era un monarca absoluto, decía, el Estado soy yo. Ahora él decide quitar una jubilación. El día de mañana se le va a ocurrir directamente, como ya de alguna forma está pasando, cerrar programas de radio, de televisión, censurar, como ya está pasando. Porque acá esto es una lógica. Eliminamos una educación adecuada y eliminamos la información. Tenemos un pueblo domesticado, lo manejamos por internet, no tiene información. Y vienen las multinacionales por 30 años con el RIGI, no nos dejan un mango, pero no tienen que responder ecológicamente, pueden destruir ríos, pueden destruir ecosistemas y no pasa nada. No aceptemos una monarquía absoluta porque retrocedemos como país. Además, la ley esta, RIGI, les permite extraer todas las riquezas naturales que tenemos nosotros y llevárselas. Por supuesto, y fíjate... Por salarios mínimos. Y además, sin seguridad jurídica y sin ninguna necesidad naturaleza. de usar fuerzas argentinas. Yo doy un ejemplo. Una minera, ponele en Jujuy, que de golpe se da cuenta que el catering para dar de comer a los empleados es más barato en Bolivia que los restaurantes o los pequeños emprendimientos cerca de la mina, y lo va a traer en un contenedor. Por eso, en el fondo, está violando el artículo 36 de la Constitución, que se prevé lo que sería el golpe de Estado en contra de la Constitución, que lo considera infames traidores a la patria. Y yo digo que en este momento estamos viviendo un golpe de Estado a cielo abierto. Voy a ir a cómo es ese término.
Lo digo así lo abierto, porque nosotros, si una mañana aparecen 3 generales, una marchita y un bando, vos reaccionás, Claro. eso es un golpe de Estado. Pero esto es una cosa lenta. Claro. Y encima viene Macri y dice, y bueno, y ustedes lo votaron. Como que diciendo, no me echen la culpa a mí, ustedes lo votaron, pero no se votó eso, no se votó esto. Y acá hay que empezar a marcar no solamente a Milei, sino a quienes le dan de comer a Milei. Que empiece a haber responsabilidad. Por eso lo dejo para otro programa, a hablar de un hecho trascendente que se ha dado en Córdoba. Eso quería decir. Que es empezar a responsabilizar éticamente por incumplimiento de sus funciones a quienes le dan de comer a esta lógica del monarca. Porque en última instancia, acá todos se llenan la boca y nosotros tenemos situaciones en donde en definitiva no, hay que darle gobernabilidad. Me acuerdo todavía el discurso de Loredo, que dijo en el Congreso, sabemos que es un irresponsable, sabemos que viene a destruir el Estado. Después de eso va a decir, bueno, voy a votar en contra. No, pero le vamos a dar las leyes para que no diga que no lo dejamos gobernar. Es un absurdo esto. En algún momento tenemos que poner las cosas en su lugar y no puede venir esta lógica con que todos los días nos levantamos con una herida nueva y que no pase nada. Además, con una lógica de la mentira, porque miente descaradamente, sí. Pero aún más, no ha superado, porque ya la mentira es serial. Cuando vos terminás de discutir una verdad, está en otra. Fíjate, una mañana se levantó y dijo, bueno, lo que pasa es que la universidad gasta mucha plata. Sí. En Rosario hay 8 empleados por cada alumno, y era exactamente al revés. Al revés era. Bueno, pero lo dijo a la mañana, a la tarde están en otra cosa. Te corren con una lógica... No, y es tanta la falsedad que dice, bueno, nosotros tenemos que eliminar tantos gastos superfluos, pero él quiere mandar al CIE 100.000 millones de pesos. Entonces, bueno, escuchame, por otro lado, compramos fuera de los submarinos 24 aviones... Aviones viejos. Para chatarra, al punto tal que la propia Inglaterra sí. autorizó que nos lo vendan. Sí. Aviones viejos, al punto tal, como te digo, un ejemplo. Los aviones que hemos comprado tienen un radar de alcance de 50 kilómetros. Lo que tiene Inglaterra en la Malvinas tiene 150% de alcance. Gracias, doctor. Un lujo. Miren ustedes, ¿no? Promete el próximo lunes estar con nosotros. Sí, cómo no. El próximo lunes está con nosotros el profesor Rodríguez Villafañe. ¿Saben? Vamos para hablar del juicio que le hicieron a los legisladores. Porque si hay un intento del Poder Ejecutivo en constituirse en una símil dictadura, nosotros, los sectores populares, tenemos que estar al lado del Poder Legislativo, hoy absolutamente inexistente. Y ese juicio público que acaban de materializar es lo que nos va a contar a nosotros el próximo lunes el doctor Rodríguez Villafañe, para que nosotros también tomemos absoluta conciencia de nuestras responsabilidades. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo, buenas noches y muchas gracias.